Bienvenidos a esta charla de GIJN. Les habla Mariana Santos desde Portugal, en un honor de estar aquí con estos ilustres líderes de medios de comunicación independientes, Milagros Salazar desde Perú, que lidera Convoca, José Luis Sanz desde El Faro, que nos habla desde El Salvador, y Luz Meli Reis, que lidera Efecto Cocuyo en Venezuela. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de formatos de monetización y cómo hacer un periodismo independiente, que sigue independiente, pero que sigue con capacidad económica de desarrollar sus proyectos, tener un equipo y, bueno, y funcionar como una organización. Entonces quería abrir esta conversación para entendernos mejor en vuestros tres medios de comunicación independientes, cuál es vuestro modelo de negocio y cómo lo plantean para que puedan ser sostenibles. Quizás empezó con Milagros, si nos quieres dar tu input. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes, con Luz Meli, con José Luis, contigo, por supuesto, Mariana, nos conocemos mucho tiempo. Y bueno, les hablo acá desde Perú, desde Lima. Yo dirijo Convoca.p, fundé Convoca.p, que es un medio digital de periodismo de investigación, hace más de 5 años. Y nuestro modelo de sostenibilidad es mixto. Y ha ido como todo en la vida, ha ido variando paulatinamente, pero digo mixto en este sentido. Nosotros postulamos a grants, a subvenciones en el mundo, fondos que financian el periodismo independiente, también proyectos de innovación en el periodismo, que eso es lo último que en lo que hemos estado trabajando, y también a fondos que buscan la sostenibilidad de medios digitales en América Latina, ¿no? Y en este contexto de la pandemia también ha habido oportunidades de poder postular a otros fondos que han aparecido precisamente de apoyo a la sostenibilidad de los medios emergentes, de los medios sobre todo en todo este mundo digital. Y de otro lado, generamos recursos propios también, de dos maneras. Tenemos una escuela de investigación periodística y de análisis de datos, la escuela Convoca, y tenemos dos plataformas que son soluciones tecnológicas, son plataformas digitales. Una es para hacer análisis masivo de bases de datos, donde tenemos un modelo de membresía, es un modelo freemium, es decir, los usuarios pueden acceder de manera gratuita a la información, a bases de datos. Después tenemos un modelo que es pagado, digamos unas membresías pagadas, en donde tú ya puedes descargarte las bases de datos, acceder a otras funcionalidades de la plataforma. Y todos los reportajes que se generan con esta plataforma que se llama Deep Data, Convoca Deep Data, son de distribución gratuita. En realidad todos los contenidos de Convoca, en convoca.p, son de distribución gratuita, porque es la forma en que estamos apostando, digamos, para estar de manera cercana con la audiencia y servir mejor a la sociedad, ¿no? Desde Lima, desde el Perú. Y la otra plataforma es una plataforma de creación de juegos interactivos inspirados en investigaciones periodísticas. Es decir, también es un modelo freemium, tú puedes acceder de manera gratuita para crear tus propios juegos interactivos y puedes también tener más opciones para crear tus propios juegos y embeber tu juego interactivo en tu sitio web. Estas son dos soluciones tecnológicas ante dos problemas que solemos enfrentar los periodistas y los que dirigimos también medios de comunicación, que el contratar a programadores resulta altamente costoso, por ejemplo, o procesar y analizar bases de datos también es altamente costoso, y se requieren equipos multidisciplinarios, y no siempre tienes el equipo, digamos, con los perfiles que se requieren para tener ciertos productos, ciertos contenidos que en estos tiempos necesitamos generar, ¿no? Entonces, estas dos últimas plataformas son las que hemos ido creando precisamente en este contexto de la pandemia, y ha sido a partir de dos fondos que obtuvimos el año pasado,
El primero es el Fondo Velocidad, que apoya a medios digitales. Fuimos uno de los 10 medios elegidos en el continente para crear una plataforma de este tipo. Y el otro es un fondo que dio Google para medios que están apostando por conectar de otra manera con sus audiencias y ser sostenible. El Faro entiendo que es uno de los medios también que obtuvo los fondos de este primer desafío de innovación que convocó Google. Entonces ahí hay varios aprendizajes. Con la pandemia, en medio de la crisis, se han presentado otras oportunidades también que más adelante me gustaría compartir, porque nos ha dejado muchas lecciones, ¿no? Creo que las crisis generan oportunidades también. Hay muchas cosas que hemos tenido que replantear. Ya teníamos compromisos desde el año pasado, y en verdad con todo y pandemia seguimos adelante con las apuestas y viendo nuevas cosas también, ¿no? Nuevas posibilidades, increíble. Ya llegaremos al tiempo de COVID, pero primeramente quisiera entender cuál es la base de cada uno de ustedes y de vuestras organizaciones. José Luis, ¿nos puedes contar cuál es vuestro modelo de negocios hoy día? Bueno, ¿cuál tratamos? Tratamos de que sea, en realidad, más que lograrlo. El Faro, me parece importante para entenderlo, ha cumplido 22 años, vaya para 23. Eso, sobre todo, se traduce en que cuando arrancamos no había todavía una noción clara ni de la dimensión ni de las dinámicas que iba a tener la web. Y por tanto, pensar en un modelo de negocio en realidad era equivocarse, ¿no? Es decir, era una garantía para equivocarse. Durante mucho tiempo pensamos que en algún momento el Faro como periódico digital tendría un modelo de sostenibilidad tradicional, ¿no? el que conocíamos en los periódicos papel. Y como nunca lográbamos ni siquiera insertarnos en el juego, pasamos... yo diría que nuestra primera década, lo que yo llamo ahora nuestro no modelo, en realidad. Simplemente sobrevivíamos. Los primeros 7 años no cobró nadie, era un proyecto de voluntariado. Es decir, pasamos mucho tiempo sin tener una ruta clara. Cuando la formulamos, y ahora estamos trabajando todavía en ella, tuvimos claro que había que diversificar fuentes de ingreso, que no íbamos a encontrar un solo modelo, que no íbamos a encontrar una única fuente, y que aunque apostamos por la publicidad, y eso supone, o por lo menos suponía hasta el año pasado, alrededor de un 20% de nuestros ingresos, lo cierto es que nunca hemos logrado salir o reducir hasta donde quisiéramos la dependencia de grants o fondos de fundaciones. Entonces, en estos momentos, alrededor de un 60, siempre nos hemos movido, o estos últimos años nos hemos movido entre un 60-70% de nuestros ingresos vienen de grandes proyectos o proyectos de diferentes tamaños, unos más grandes, otros más pequeños, con fundaciones, fondos de cooperación. Alrededor de un 20, como decía, viene de publicidad. Organizamos, como sabéis, todos los años el Foro Centroamericano de Periodismo, que durante muchos años era una inversión a fondo perdido que hacíamos, ¿no? Lo organizábamos sacando dinero de otros proyectos, pero conseguimos que fuera sostenible y ahora que incluso nos dé un pequeño ingreso para sostener la redacción, aunque luego hablaremos de COVID. Evidentemente, la pandemia nos ha roto ese modelo totalmente, en el que teníamos muchas esperanzas puestas, y luego tenemos otros ingresos no despreciables, pero menores, que vienen de venta de contenido. Eso quiere decir regalías por libros, por nuestros documentales a lo largo de los años, o venta de materiales o alianzas a otros medios, a medios internacionales, o alianzas periodísticas. Es un pequeño porcentaje. Y es un porcentaje pequeño también, pero muy importante, el apoyo de los lectores. Tenemos un sistema de membresía que crece lentamente en un país en el que no hay tradición ni de suscripción, ni de membresías, ni de donación o de filantropía, y que ahora mismo pues, supone que alrededor de 650 personas cada mes nos hacen un pequeño aporte. Empezó como un plan de crowdfunding, ahora ya es desde hace 3 años una comunidad de miembros, los excavadoras ciudadanas,
y supone alrededor de un 4% de nuestros ingresos, pero sobre todo un respaldo enorme en términos de comunidad y en otros aspectos, ¿no? Y es un ingreso que además en un presupuesto como el nuestro, que es de alrededor de $900.000 al año, un 4% no es nada despreciable, ¿no? Y es un aporte importante. Pero bueno, no es solamente el aporte financiero, pero todo el aporte emocional y que están creando en vuestro periodismo. Pienso que eso también es un aporte que los mantiene vivos, ¿no? Sobre todo en momentos como los que vivimos en estos días en El Salvador y como en tantos otros países, ¿no? ¿Qué nos va a decir Luz Meli? Lógicamente, mucho más tiempo luchando y en condiciones mucho más complicadas que las nuestras, pero cuando te sientes presionado por el poder político o por otros poderes, esa comunidad es importantísima, y es un motor, pero además es una protección real. Y una pregunta solo para contextualizar. Dices que el Faro cumple ahora 22 años. Más o menos en qué año empezaste a tener las fundaciones dando plata, a tener esa traction, ¿no? Esa atracción de fondos que creando en vuestro periodismo. Los primeros ingresos muy pequeñitos fueron en 2004, es decir, cuando el periódico llevaba 6, 7 años. Pero en realidad el Faro empezó a tener una redacción estable, porque en aquel momento estábamos hablando de unos fondos para un proyecto específico, pero todos trabajábamos trabajando en otros lados y luego haciendo nuestro periódico, luego haciendo el Faro. Digamos que un modelo en el que ya tuviéramos una redacción estable y permanente o semipermanente, podríamos decir que fue como en 2008, es decir, como tardamos 10 años en tener una redacción estable. Buenísimo. Esto para contextualizar a aquellos que nos están mirando y que quieren empezar sus medios, para entendermos que no es de una logo que se logra, pero es una construcción. Bueno, y Luz Meli, tú tendrás también tu modelo de negocio que habrá cambiado un montón. ¿Puedes contarnos un poquito en relación a Efecto Cucuyo, porfa? Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas, en cualquier uso horario en el que estemos. De las cosas maravillosas de estos últimos días, de estos últimos meses de pandemia, está esta posibilidad de hacer estos encuentros no presenciales. Sí, nosotros empezamos hace 5 años, en enero del 2015, nace Efecto Cocuyo y empieza con un modelo de negocio basado no en membresía, porque en ese momento no se hablaba tanto de membresía, sino en participación de la comunidad. Y por eso es que nosotros, nuestro primer gran fondo de $27,000 más o menos, nos los dio la gente. O sea, sin haber tenido ningún producto, hicimos una campaña ofreciendo que queríamos hacer periodismo, queríamos seguir haciendo periodismo, pues y la gente respondió muchísimo. De los 2 primeros países donde hubo donaciones, Venezuela estuvo en el segundo lugar, pese a que había muchas restricciones en el manejo de las divisas, ¿no? Porque tuvimos que utilizar una plataforma externa. Y esto nos dio estos primeros fondos. Para empezar, éramos 6 personas, todo muy chiquitito. También empezamos en la casa de alguien. Después nos prestaron un espacio del cual nos votaron porque hacíamos mucha bulla. Después, bueno, y ahora que estábamos buscando, que teníamos nuestro espacio propio, digamos, que solamente estábamos nosotros, pues tuvimos que mudarnos, pues porque ya no estamos en la redacción. De manera que creo que lo importante de los modelos es que tenemos que saber que somos líquidos, pues nos vamos moviendo también de acuerdo con ciertas condiciones externas. Nosotros nos basamos inicialmente en este apoyo de la comunidad. Luego eso nos hizo muy visible para organismos que estaban financiando el periodismo independiente, y entonces empezamos una serie de aplicaciones a grants internacionales y bueno, y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta allí, y ahora estamos en la etapa en la que estamos buscando financiamiento por algunos proyectos. Tenemos el financiamiento para que el core, el núcleo de nuestra redacción, que hay un núcleo fuerte, duro allí, y pues aliándonos internacionalmente con otras iniciativas
para tener un poco más de ingresos. Y estamos trabajando en este momento, bueno, nuestro plan del año que viene va a ser desarrollar todo el tema de nuestro modelo de membresía, porque si bien lo hemos explorado y hemos estudiado, pues no estamos del todo convencidos de que los modelos que ya han sido incorporados, pues sea el de nosotros. Hay modelos brillantes, buenísimos, pero nosotros creemos que todavía hay mucho que explorar allí. También tenemos ingresos por publicidad, muy pocos, pero a veces han sido muy buenos, tanto con publicidad automática, con programática, como con organizaciones y empresas que han querido publicar en nuestra web, porque bueno, por el alcance que tenemos. Y ha sido interesante esa área, y una área que nos está dando, que puedo decir que por primera vez no nos generó egresos, no nos generó ganancia, pero no nos generó tampoco egresos, es el Festival Cocuyo, que esta vez lo hicimos digitalmente y que, bueno, conseguimos todos los fondos para poder pagar todo. O sea, no tuvimos que buscar fondos de otras partes de nuestra organización, sino que conseguimos ese dinero y nos apoyó no solamente la Dolce Vele, sino que nos apoyó una organización que se llama Medianálisis en Venezuela, IPIS, pero también organizaciones, empresas privadas, dos empresas que las nombro, y perdóname que las nombre, pero las tengo que nombrar porque bueno, creo que cumplieron con parte de lo que son los cometidos, que es una empresa Polar, que es productora de alimentos, y una empresa con una campaña que se llama Saca el Pecho, que es una empresa ronera, pero tiene una campaña de responsabilidad social. Entonces, creo que ahí también hay una oportunidad de negocios, porque las empresas también están buscando medios creíbles, medios con credibilidad y medios con buena reputación. Entonces, creo que realmente siempre digo que el principal modelo de negocio del periodismo es hacer buen periodismo. Y lo demás va viniendo de acuerdo con cómo hagas ese mejor periodismo, pues tienes muchísimas más posibilidades de conseguir ingresos y monetización. Gracias, Luz Meli. Luz Meli, que es una de las lideresas del curso de Mujer, Poder y Medios en Chicas Poderosas, me pidieron también que comparta el modelo de negocios de Chicas Poderosas. Bueno, Chicas Poderosas cumple ahora 7 años de este año. También igual al Faro, también empezamos un montón de chicas juntándonos voluntariamente, trabajando un montón para armar mediatones y eventos donde podamos trabajar colaborativamente el periodismo y aprender unas de las otras. Esto fue un modelo que funcionó mientras yo era becaria del Centro Internacional de Periodistas, que me pagaban la mesada y yo trabajaba sin ver cuándo terminaba porque amaba lo que hacía. Una vez que después se intenta montar de un proyecto, se transforma en una organización, hay muchos más costos, hay mucho más trabajo que ya no se puede hacer solamente voluntariamente. Por lo menos fue lo que sentimos en Chicas, que es, tú no puedes pedir 10, 20 horas semanales a una mujer periodista y que le pides que trabaje gratis porque tiene de pagar sus cuentas, tiene que tener su trabajo. Entonces, por algunos años fue una cosa puramente pasional, pero después, como dice Luz Meli, queremos hacer las cosas bien hechas, queremos aumentar los estándares de la producción periodística y entonces hay que llamar profesionales y hay que tener plata para desarrollar los proyectos. Entonces, hoy día, con 7 años, tenemos un equipo, por la primera vez también como el efecto Cocuyo, tenemos un equipo que es el core, que es el equipo central de 5 personas, y este equipo central desarrolla programas para desarrollar oportunidades en otros países. Estamos en 17 países en América Latina y como hacemos es, nosotros pedimos plata a fundaciones, igual a los ponentes acá, presentamos qué tipo de proyecto queremos hacer con esa plata, qué tipo de impacto vamos a generar. Más o menos es un intercambio de un abono financiero en intercambio de un impacto social que tiene que ver con periodismo independiente, con historias siendo publicadas, con narrativas de temas subrepresentados. Por lo menos la misión de Chica es esa. Y ahora estamos también probando con el modelo de membresía, lo lanzamos este año. Ya es una cosa que venimos pensando hace un par de años, porque lo que me decían las fundaciones y las organizaciones filantrópicas es, ¿cómo podemos darles plata
en este caso a chicas poderosas, para que hagan un proyecto, te pagan el proyecto, termina el proyecto, ¿dónde está Chicas Poderosas? ¿Dónde está la sucesión de la organización? Y eso fue un pensar distinto. Antes nosotros pensábamos solo en términos de proyectos, queremos hacer proyectos, queremos armar mediatones, queremos armar investigaciones colaborativas de personas de varios países, pero no podemos solamente pagar el proyecto y después no tener nadie que haga las facturas, que haga los recibos, los contratos. Entonces, este año, con el apoyo de Google News también, nos permitió tener este equipo de 5 personas y empezar a ofrecer apoyo a las comunidades. Este año, con COVID, lo que pasó es que todos los eventos que teníamos en persona fueron cambiados a digital, como quizás con todas vuestras organizaciones, y la plata que teníamos para viajes podemos utilizarla a pagar personas para que se junten a la organización y que trabajen y bueno, y que produzcan. Así, este año, por la primera vez, logramos entrenar a 37 mujeres de 17 países, 2 por país, donde ellas ahora van a empezar sus movimientos de chicas poderosas, de co-creación, de periodismo colaborativo en sus países, y nosotras, las 5, vamos a poder ofrecer un aporte, un apoyo en todo lo que se necesite. Entonces, también nuestro modelo de negocios de chicas viene cambiando. Inicialmente era puramente una beca, después pasó a ser nosotras haciendo pitch a fundaciones, igual que los compañeros acá, y después ahora membresía para ver también qué necesita nuestra comunidad. No es solamente un modelo de sustentabilidad, pero es pensar, nosotras existimos para nuestra comunidad, ¿no? Y entonces entender y lograr escuchar qué necesita la comunidad nos permite hacer un mejor trabajo, sea en qué área sea, ¿no? Entonces esto también para nosotras es muy importante aproximarnos de la audiencia. Ahora, la próxima pregunta para todos era, con COVID, ahora que COVID se dio, muchas cosas cambiaron en el periodismo mundial y obviamente para el periodismo independiente, que siempre se está esforzando un montón para mantenerse vivo, la situación también habrá afectado de alguna forma. Entonces quisiera abrir para preguntarles cómo les afectó COVID, en términos de ingresos se cambió, en términos de suscripciones mantuvieron o bajaron o aumentaron. ¿Me pueden contar un poquito cómo fueron los últimos meses de la vida de vuestras organizaciones? Quizás ahora pueda empezar por Luz Meli. Creo que COVID nos está cambiando la vida en general y mucha gente no se da cuenta, pero yo creo que hay muchas oportunidades allí. Y en el caso nuestro, por ejemplo, bueno, por supuesto tuvimos que reorganizar toda la redacción, la forma de trabajo, hacer mucho más teletrabajo. Nos tuvimos que mudar porque íbamos a pagar un alquiler por un espacio que ya no estábamos usando a un espacio de donde nos habíamos independizado, es decir, como volvimos a la casa de los padres, pero bueno, eso no está mal, pues, porque también hay espacio allí, ¿no? Entonces, el equipo trabaja en remoto y yo creo que eso es algo importante. Y creo que el ejemplo más interesante de cómo tomar ventaja de este reto que nos impone COVID, pues fue justamente esta celebración del Festival Cocuyo que lo hicimos durante jueves y viernes pasado, después de un gran trabajo y estuvo a cargo de una de nuestras directoras, Danisbel Gómez, y cómo pudimos, con la base de lo que habíamos hecho en otros años, pues reducir muchísimo los costos, pues porque ya no había costo de movilización, de viaje, de pago de infraestructura física, pero a la vez estar en un ambiente con una aplicación, una herramienta con la que trabajamos, que simulaba este ambiente de los espacios físicos, pues tenía un escenario, tenía una aplicación para networking, entonces todo fue como muy dinámico, más que fue transmitido en directo durante los 2 días y ya ese material quedó colgado en YouTube, entonces eso también nos ahorró una gran cantidad de gastos. También nos obligó bueno, a movernos porque empezaron a surgir esos fondos de los que había hablado Milagros y bueno, de repente tienes como que muchos fondos y poca capacidad de ejecución y los fondos empiezan a buscar a la gente que ya ha demostrado que tiene capacidad de ejecución. Entonces, también eso fue retador, sin embargo, logramos estar en una alianza
con la gente de Salud con Lupa, que es una plataforma que está en Perú, pero que tiene ahora un alcance regional. Y entonces, bueno, contar lo que pasa en la pandemia desde Venezuela con una visión regional y también recibir materiales que publican en Salud con Lupa para republicar en Efecto Cocuyo. Eso nos da una mirada muchísimo más amplia de cómo, de lo que está pasando en la pandemia. Y finalmente, aunque puede sonar paradójico, este tiempo de confinamiento también nos ayudó a hacer muchas revisiones internas. Entonces, invertimos gran parte del tiempo evaluando nuestro modelo de negocio, sostuvimos reuniones y dedicamos meses a hacerlo semanalmente, a desarrollar 2 modelos de negocio. El modelo de negocio que vamos a empezar a aplicar a partir del año que viene y el modelo de negocio de la unidad Escuela Cocuyo, que también ya empieza a recoger fondos. La Escuela Cocuyo es una plataforma que estamos creando de capacitación virtual para periodistas. Lo hacíamos generalmente para periodistas muy jóvenes o recién egresados y después empezamos a ver que hay una brecha digital y entonces había necesidad de capacitar a periodistas que estuviesen mayor tiempo en el ejercicio, pero que esta migración a lo digital pues los tomó por sorpresa, digamos. Creo que todos esos cambios han sido positivos. Los cambios que son muy retadores, son extremadamente retadores, tienen que ver con las necesidades de socialización, de conexión, de estar cerca que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Que no es sencillo y que hace que muchos querramos estar cerca de nuestros colegas en un espacio en conjunto, pues. Entonces, pensar que eso es una necesidad y que tal vez en el caso de Venezuela no se puede dar de la manera como en algunas otras redacciones, pues eso genera tensiones, genera retos para revisar de cómo va a ser el funcionamiento de las redacciones el año que viene, pues porque todo el mundo pensaba que esto era por un ratico, que el confinamiento era un momentico y ya vemos que la cosa va para largo. Total. Sí, muchos retos que trae COVID y oportunidades. José Luis, ¿nos quieres contar las oportunidades que el Faro encontró en COVID? Es que trato de pensar primero las oportunidades y sobre todo lo que me viene a la mente son multitud de problemas, ¿no? Creo que relativamente superados, al menos en nuestro caso, o por lo menos creo que hemos ido adaptándonos, ¿no? Para hacer de este un año, quiero pensar que lo cerraremos como un año satisfactorio en términos de resultados, si no económicos, si al menos periodísticos, de construcción, de comunidad con los lectores y de estar a la altura de unas circunstancias dificilísimas, porque creo que en realidad, si pienso en oportunidades, la primera es la oportunidad de estar a la altura, de estar cuando te necesitan. O sea, parece una obviedad, pero normalmente lo sacamos, incluso cuando hablamos de modelos de negocio, parece que separamos demasiado el asunto de la razón central de nuestros medios, ¿no? Yo sé que ninguno lo separamos en el día a día, pero cuando lo explicamos a veces como que nos vamos por una simplificación, y lo cierto es que creo que la primera oportunidad es la oportunidad de demostrar a tu comunidad, a tus lectores, a la sociedad, para qué estás acá. Lo cual nos lleva en realidad a una de las grandes paradojas de la sostenibilidad de medios como los nuestros, y es frente a una situación como esta, en la que recuerdo en marzo, cuando empezó el confinamiento acá, yo agarré con el equipo más cercano el presupuesto que habíamos hecho para el año, que era muy optimista, porque además iba a ser un año en el que íbamos a hacer apuestas muy importantes. Después de muchos años habíamos conseguido formular un plan de negocio que hiciera que el MDIF, el Media Development Investment Fund, decidiera que iba a apostar por el Faro, íbamos a poner en marcha una productora de eventos y de formación. O sea, íbamos a lanzarnos a un modelo, a un proyecto de negocio dentro del Faro con el afán de que sostuviera el periódico en el futuro. Bueno, evidentemente todo eso explotó por los aires, ¿no? Entonces el presupuesto que teníamos para este año y para los próximos
tuvimos que rehacerlo rápidamente. Yo recuerdo que entre marzo, abril y mayo hice como 5 versiones distintas del presupuesto, ¿no? A medida que ibas consiguiendo algunos fondos de emergencia, entonces decías, bueno, entonces esto sí lo podemos mantener. Pero claro, la primera disyuntiva es, ¿recortas o no recortas? ¿No? ¿Qué es lo que hacen las empresas más grandes, los medios más grandes? Yo, lógicamente, por mi nacionalidad o por mi nacimiento, pues tengo mucho contacto y sigo muy de cerca lo que pasa en el periodismo español, ¿no? Yo veía cómo los grandes medios españoles y después los estadounidenses iban recortando en algunos casos, ¿no? Recortando personal, recortando salarios. Yo decía, yo no puedo hacer eso, ¿no? Porque ahora es cuando se nos triplica el trabajo, tenemos que estar a la altura, tenemos que fiscalizar más fiscalizar los fondos de emergencia, estar con la gente y con las narrativas que los medios tradicionales no cuentan de cómo la COVID impacta en ciertas poblaciones, normalmente que no entran en el perfil de clase media urbana del que habla todo el mundo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese momento, digamos que todos creo que lo experimentamos, se dispararon nuestras cifras de lectura. El equipo hizo un trabajo extraordinario que yo creo que ahora nos está pasando factura, ¿no? Estamos llegando todos al final del año agotados, yo creo que nos pasan todas las redacciones, ¿no? Emocionalmente y físicamente. Está siendo un año muy complicado, pero la gran oportunidad fue demostrarle a la gente que estábamos ahí. Y eso, cuando se radicaliza además el discurso político del actual presidente de El Salvador y empieza a atacarnos radicalmente, sobre todo desde el mes de julio, más todavía, ¿no? La gran oportunidad ha sido y sigue siendo demostrarle a la gente por qué somos necesarios nosotros y otros medios en el país. Fuera de eso, en realidad, todavía estamos en un contexto como de zafarrancho de combate y eso nos hace un poco difícil hacer balance de qué estamos aprendiendo como equipo, ¿no? Desde luego, creo que las dinámicas de trabajo que estamos desarrollando todos, ¿no? A distancia. Yo hay gente a la que me reuní con ellos hace un par de semanas con un pequeño grupo. Hacía 6 meses o 7 meses que no veía a mi equipo. O sea, es muy radical en realidad tomar conciencia de ello, ¿no? Claro, te ves todos los días en una pantalla, pero en realidad no coexistes, las conversaciones no son tan espontáneas y eso es una limitación. También te genera otros modelos de trabajo que yo creo que todos tenemos que valorar, sobre todo en la medida que nos permita ser más efectivos, reducir algunos gastos o incluso estar geográficamente más dispersos. El Faro trata de ser un proyecto regional, nunca lo logramos, pero siempre tenemos ese intento, estamos constantemente tratando de ser centroamericanos y lógicamente yo creo que de este año tenemos que aprender cosas porque la posibilidad de estar en la región se abre después de esta experiencia dramática, ¿no? de tener que trabajar en distancia. Pero luego, si hablamos lógicamente también no quiero obviar lo de desafíos, lo primero es el equipo. O sea, lo más difícil ha sido, aunque digamos, aunque sea difícil todavía sacar conclusiones, mantener al equipo mes tras mes, semana tras semana, en ese fino equilibrio entre lo personal, porque esto personalmente, incluso en un país como El Salvador, que no ha sufrido el embate de la COVID de una manera tan brutal como otros, ¿no? No quiero pensar en países donde ha habido muchísimas más muertes, muchísimos más contagios, o si llegara a pasar acá. Pero a todos nos afecta esta situación, cómo mantener el clima de equipo, cómo hacer que el equipo, a mí me parece que es la clave de cualquier modelo de negocio, a veces no lo decimos, se mantenga trabajando, se mantenga con una visión clara y sostenibilidad también es sostener tu equipo, no es solo sostener algo abstracto. Claro. Sostenibilidad es sostener tu equipo, ¿no? Y yo eso además, y aprovecho para decirlo acá y con esto paro, es algo que he hablado mucho con colegas de la región, ¿no? Sobre todo para los medios que llevamos más tiempo, el gran desafío es mantener un equipo estable y eso es clave en un modelo de sostenibilidad y crecimiento, porque puede que tu medio cumpla años, pero tu equipo no cumpla años. Y eso hace que en realidad las etapas de madurez no lleguen nunca, los estándares, tú utilizabas la palabra estándares, Mariana, me parece clave, los estándares no puedan crecer. Un modelo de sostenibilidad es un modelo de sostenibilidad de tu equipo. Totalmente. Mira, increíble. Mi piel está como que los pelos levantándose porque tú hablas aquí de sostenibilidad del equipo y cómo podemos llamar la atención para esto, que es lo más importante, ¿no? Obviamente sin plata no logramos ir muy lejos, pero sin equipo no vamos a ningún lado.
Y eso que hablaste de mantener la visión, la buena vibra del equipo en estos momentos difíciles es sumamente importante, y al final vosotros sois una familia y hay que mantener esta familia que en estos momentos es tan importante. Como decías también, estamos acá para la gente. O sea, en los momentos más difíciles, donde la democracia se está destabilizando, el rol del periodista, el papel importante del periodismo dentro de un país nunca fue tan importante, ¿no? Y aún más en estos momentos políticos donde hay una confusión generalizada en los lectores, que es fake news, que no es fake news. O sea, yo pienso que más que nunca lo periodismo hay tenido que mantenerse fuerte a pesar de todo que está pasando, ¿no? Y cuando tú hablas de familia y de esa preocupación que tienes con tu equipo, si hay que abrir el equipo, dejar a alguien salir, eso es muy humano, ¿no? Y es muy humano de dentro de una familia poder servir a una población. Entonces pienso que bueno que alguien aquí decía en los mensajes que hay que tener mucha pasión para ser periodista y para llevar eso adelante. Y pienso que acá tenemos 3 ejemplares de que llevan sus vidas, 4 también yo, gracias, que llevamos nuestras vidas intentando llevar nuestra misión adelante. Milagros, ¿nos puedes contar cómo Convoca se ganó algunas oportunidades y perdió otras con COVID? Sí, a ver, algunas ideas para compartirles. La declaratoria del estado de emergencia en Perú comenzó como en la quincena de marzo, y eso, bueno, cambió todo. Nosotros ya habíamos decidido desde inicios de marzo de trabajar a distancia, de manera remota, cada quien en casa. Yo estaba fuera del país, estaba cubriendo el caso Lavallato, las diligencias de los interrogatorios a ex directivos de Odebrecht, estaba en Curitiba, y se cerraron las fronteras y no podía regresar al Perú. Entonces me tocó, digamos, tener que dirigir al equipo desde Brasil en los primeros días, y luego acompañar a la par a varios peruanos, a cientos de peruanos que se habían quedado varados en Brasil. A partir de eso, vi una oportunidad también de, partió la pregunta, ¿cuántos otros peruanos se han quedado varados en el mundo con todo este cambio? Y entonces empezamos a generar contenidos, escuchando a las audiencias, mirando con atención las necesidades que aparecían de los ciudadanos, ¿no? Documentando, registrando, ¿no? Eso me sacó de plano de algo que es la impotencia frente a algo, ¿no? Si no te enfocas en ser parte de la solución. Entonces, esa, digamos, esa circunstancia de no poder regresar a Lima para estar al lado de tu equipo, decían, ok, toca trabajar desde acá y salir pues a reportear, generar otro tipo de contenidos, dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y en un momento había una parte que tenía que ver con periodismo, y otra parte simplemente era la generosidad y la solidaridad de estar cada vez más cerca de estas personas que estaban en una situación difícil, ¿no? Y luego, ya regresando al país, todo este tema del sistema de salud precario, ¿no? En donde, por un lado, teníamos un presidente que todos los días daba conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, rodeado de sus ministros, señalando que había que estar en calma porque todo estaba bien, que había suficientes camas en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y de pronto otra era la realidad en los hospitales, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear una plataforma que se llama Haz tu parte, que al inicio ese era el nombre de nuestra primera campaña de recolección de fondos, pero que lo tornamos en un espacio para que médicos, enfermeras, ciudadanos, muchas personas pudieran dar cuenta de los casos que estaban viviendo en primera fila, ¿no? Y eso nos permitió documentar con los ciudadanos varias historias, varias historias. Luego también miramos todo este tema de los bonos y subsidios que entregó el Estado para paliar de alguna forma la situación, la economía familiar, ¿no? Porque la gente, al no poder salir de sus casas, no podía trabajar, se quedó sin dinero para poder alimentarse. Entonces,
creamos como una base de datos de casi 5.000 ciudadanos con los que les dábamos información sobre esta situación de los bonos y los subsidios, y creamos una nueva sección en Convoca de guías para informar a los ciudadanos sobre las medidas del gobierno o para poder responder las preguntas que llegaban constantemente. Entonces, ahora estamos en octubre y esta sección que se llama Convoca tu servicio es una de las más leídas y hay lealtad de los ciudadanos. Es, digamos, la gente consume, entra una y otra vez para poder acceder a esta información. Lo otro es que buscamos, a partir de este crecimiento de la audiencia, porque nosotros llegamos a crecer entre febrero y abril en 1.500% en audiencia. Nosotros ya teníamos miles de lectores, pero pasamos a tener cerca de 3 millones de visitas, con más de 1 millón de usuarios, y eso es algo que nosotros proyectábamos tener, pues, mucho más adelante, ¿no? No era algo que, digamos, no lo habíamos planificado. Lo que habíamos pensado era cómo somos más útiles, cómo servimos mejor a los ciudadanos, ¿no? Lo que decía José Luis, ¿no? Cómo hacemos mejor nuestro trabajo, cómo estamos a la altura de estas circunstancias, ¿no? Y yo les puedo decir que mi equipo fue muy valiente porque, bueno, yo en esas circunstancias, yo también perdí a mi padre murió por COVID-19, fue una de las primeras víctimas del COVID, y entonces, de hecho, como ciudadana me tocó ver de cerca la situación del sistema de salud, y por lo tanto, el tema, ante una circunstancia familiar, pude ver, digamos que, cómo esto se multiplicaba, ¿no? A nivel de todo el país. Y en verdad fue muy interesante poder reportear todo esto con mi equipo, muy comprometidos, porque nos convertimos como en una red de ayuda también y de apoyo. Entonces eso fue muy importante. Y uno podría decir, oye, ante una circunstancia así, el equipo pues tienes dos opciones, o te quedas, digamos, parado, parada, o lo que haces, encuentras en ello un motor para poder hacer otras cosas, y eso creo que fue muy importante, y que el equipo te acompañe en eso, ¿no? Es como decir, vamos, si Milagros está en esta circunstancia y está adelante, pues ¿cómo hago yo, no? ¿Cómo hacemos nosotros? Tenemos que seguir hacia adelante y vamos hacia adelante, y eso fue, creo que yo a la vez, sentirme sostenida por ellos. Y lo que hicimos también fue acercar nuestras investigaciones a la audiencia en diversos formatos. Por ejemplo, nosotros hemos publicado una serie investigativa en formato cómic que se llama Expediente Tóxico, un cómic interactivo que narra la historia de los pobladores expuestos a metales pesados y cómo en el contexto de la pandemia están atravesando por momentos muy difíciles también, sobre todo el caso de los niños, ¿no? Y ese tipo de historias, aproximarlos desde otros formatos, hablar de estos temas y poder involucrar a la audiencia en esto, ha sido muy interesante. Nosotros hicimos una transmisión en vivo con los protagonistas del cómic, con la madre, que tiene a uno de sus niños de 4 años expuesto al plomo, a grandes cantidades de plomo, y tiene en su organismo niveles de plomo más allá de lo que la Organización Mundial de la Salud o la comunidad científica considera que bueno, es dañino, ¿no?, para la salud. Y cómo nos hemos adaptado a buscar igual llegar a la gente e involucrarla también en la generación de nuestros contenidos. Creo que otro aspecto importante es el hecho de que también nos dimos cuenta que la pandemia había hecho aún más vulnerable a aquellos que ya eran vulnerables antes de la pandemia. Por ejemplo, la situación de los pueblos indígenas, la situación de la Amazonía, la situación de los Andes, la situación de las poblaciones con poco acceso a agua, a servicios básicos. Entonces era muy importante preguntarnos qué está pasando con ellos, quién los escucha, cómo nos conectamos con ellos, qué historias podemos contar, ¿no? Entonces también creo que fue importante.
Otro aspecto, lo del equipo, ¿no? Decir que solamente, bueno, a ver, decir que solamente la pandemia nos ha permitido replantear nuestro modelo de negocio. De hecho, acá José Luis hablaba de la sostenibilidad pensando en el equipo, y pienso qué importante es, pero también por lo siguiente, porque individualmente cada miembro del equipo también se está replanteando muchas cosas sobre sus vidas, incluso más allá del tema de su ejercicio periodístico, ¿no? Porque hay una parte nuestra que tiene que ver con la profesión, pero hay otra parte que tiene que ver con tu condición de ser humano, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están cambiando, y entonces también es como alineamos la visión del medio con la visión individual que puede tener cada miembro del equipo, y también vamos más de 6 meses en esto, y de hecho estamos como que al límite. Hace poco yo le decía a mi equipo, porque una de las cosas que empezamos a hacer es no solo reunirnos para hablar de trabajo, sino tenemos nosotros también reuniones para hablar de nosotros. Entonces, y simplemente hablamos de cómo estás, qué vas a hacer este fin de semana, cómo te sientes. Así hemos empezado a conocer sobre su familia, cómo está su entorno más cercano, qué quieren, qué les gusta, ¿no? Y hasta recetas de cocina, en fin, una serie de aspectos que hacen que puedas conocer otro lado, digamos, otra parte que es muy relevante, que esté cuidada, que sea atendida, claro, que sea escuchada, ¿no? Y yo les decía, oye, yo estoy cansada del encierro, de verdad que llegué a mi límite, Sí. y también mostrarme tal cual yo estoy, porque, digamos, necesitas, pues, digamos, esa honestidad, Claro. y esa cercanía es importante también mostrarla, ¿no? Y les dije, necesito un par de días para desconectarme y de ir, volver recargada, y ahí nos vamos turnando, ¿no? Y atendiendo las necesidades de cada uno de nosotros y escuchándonos, ¿no? Y creo que el equipo es muy importante, las conversaciones como líderes, creo que, y eso lo hablábamos con algunos de ustedes, hablar sobre cómo estamos, más allá de lo que hiciste o no hiciste, si entregaste el reportaje o cómo va. Creo que eso es muy importante, porque tenemos poco espacio para la escucha, y creo que necesitamos generarlo de manera mucho más presente en este tiempo. Y lo otro, creo que eso como consecuencia es el espacio de co-crear algo juntos, ¿no? Porque si no lo hablamos, a veces hay oportunidades que están ante nuestros ojos y se van, ¿no? Y se van. Y pierdes esa sensibilidad para poder encontrar ahí una oportunidad. Lo último, creo, podría seguir hablando muchas cosas, pero para terminar esta parte quería compartir la importancia de generar una estructura, un sistema. ¿A qué voy con esto? Creo que es muy importante documentar lo que hemos logrado hacer en este tiempo, antes y durante la pandemia. Y documentar, porque el trabajo remoto te desafía más en la importancia de los procesos, la claridad de los roles y generar sistemas, ¿no? Con un buen equipo uno logra grandes cosas, de manera individual no lo vas a lograr, pero con un gran equipo logras grandes cosas. Y con un sistema, las posibilidades de tu equipo se multiplican. Entonces, el generar ese sistema, darnos tiempo, porque a veces estamos tan atrapados en el día a día que decimos, sí, tengo que documentar esto, sí, tengo que hacer lo otro, pero hay que hacerlo porque a la larga eso es lo que nos va a sostener. Y también creo que las personas que forman parte de nuestro equipo con más razón necesitan, para poder hacer y multiplicar las cosas que vienen haciendo bien, necesitan sostenerse también de algo en lo posible, lo más tangible, concreto y claro, ¿no? Entonces creo que eso es como algunas reflexiones que me vienen a la mente de pregunta. Gracias, Milagros, gracias. Y qué lecciones increíbles. Y esta parte que decías del personal y de escuchar unas a las otras, les doy, de Chicas Poderosas lanzamos una membresía, pero primero preguntamos a nuestra comunidad qué les hace falta, qué necesitáis,
y una de las cosas era escucharme, que me escuchen. La comunidad estaba completamente fragilizada, como cualquier elemento de nuestros equipos, como nosotros, y es un momento muy humanamente denso, ¿no? Que no es ya solamente trabajar y poner las cosas al tiempo, no, hay que conectarnos a nivel humano porque ya, y con esta situación de sermos tan sensibles, ¿no? Tan delicados, hay que cuidarnos y realmente juntos mejores, es nuestra frase también, chicas, que se nació un gusto y una apreciación por el trabajo colaborativo, de estamos lejos, pero juntos, organizados, con esa estructura de que hablas, con una base sólida, ¿no? Donde podamos asentar sólidamente y crecer a partir de ahí. Yo siento que esta solidez de la base que todos vosotros habláis y habláis con tanto cariño de vuestros equipos, es que sin equipo no se vaya a ningún lado, ¿verdad? O sea, nosotras, nuestras organizaciones son nuestros equipos. Y otra cosa que también hablabas de COVID, durante COVID, estas poblaciones menos representadas que no se escuchan tanto, que vosotros habéis hablado acá. En Chicas Poderosas, durante COVID, nos salió un poquito más de fondos de Open Society Foundation y más otros que estamos esperando a ver si nos salen para exactamente desarrollar proyectos con comunidades desprotegidas que sufrieron más. Durante COVID muchas de las veces son las mujeres que pierden sus empleos, no pueden dar comida a los hijos, etc. O sea, COVID también nos ha hecho abrir los ojos y la mentalidad a otras opciones. No es que todo se esté destruyendo durante COVID, es que todo se está replanteando, ¿no? No son solo noticias malas, también tenemos un 25% menos de producción CO2, ¿no? Entonces yo pienso que este COVID es una forma de, vamos a parar un poco, vamos a mirar cómo nos organizamos, cómo nos documentamos, cuál es nuestra estructura y cómo vamos de aquí hacia adelante. Entonces la última pregunta que tenía para todos vosotros, empezando por José Luis ahora, es cómo se plantean para el futuro. Un futuro, imagínense que va a acontecer algo que no sabemos qué, cómo las lecciones de COVID y estas lecciones de este año les han enseñado a prepararse mejor para un futuro. Hablabas, José Luis, de innovaciones que querían haber invertido en 2020, que ahora quedaron al lado. ¿Qué están pensando vosotros a nivel de futuro? Lo primero, y retomando esto último que decía Milagros, porque yo aquí estoy tomando apuntes, me parece, es que, oye, primero la conversación verbaliza y te ayuda a aterrizar ideas, pero es que además la crisis a veces te deja. Tú hablabas de la reducción de CO2, yo creo que más allá de que yo no soy optimista en cuanto a que vaya a haber una gran transformación social, lo que sí es cierto es que algunos, yo creo que ojalá muchos nos va a ayudar a ver más claras algunas cosas, ¿no? A desbrozar la conversación y la mirada que tenemos en general y en concreto de nuestros equipos. Creo que una de las grandes enseñanzas de este año, y lo decía Milagros cuando hablaba de la necesidad de procesos, de claridad, ¿no? En medio de la incertidumbre, te planteas ese dilema, necesitas mantener la mística, pero necesitas alguna certeza. Y yo creo que esto nos recuerda la importancia en los equipos de figuras normalmente de las que se habla muy poco, muy invisibilizadas y además sobre las que normalmente encuentran pocos espacios para hablar, y son las jefaturas intermedias sobre todo, y los editores. Es decir, la importancia de la edición, de la figura del editor o editora, siempre ha sido clave, siempre ha estado invisibilizada, pero en estos procesos a distancia, en estos momentos de incertidumbre, los liderazgos intermedios en nuestras organizaciones son clave. A mí me parece que ese es el tronco en el que tienden a romperse, ¿no? las organizaciones y las dinámicas. Sobre todo cuando tienes una organización que ya no es tan pequeña, ¿no? Nosotros en el Faro somos 35 personas. O sea, como imagináis, es un caos constante. Tratando de organizarnos, ¿no? Y tratando de llegar a esos procesos de los que hablaba Milagros. Pero una de las cosas muy claras, y es el gran desafío, yo creo que es tratar de consolidar liderazgos de futuro, ¿no? Y liderazgos intermedios, ¿no? Y claridad, dar más claridad que nunca al equipo acerca de hacia dónde va el periódico y acerca de cómo nos entendemos. De nuevo, con una paradoja, y es
El Faro, yo siempre he dicho que, como otros proyectos, tú hablabas, Mariana, de cuando empezó Chicas Poderosas, ¿no? Naces porque no te atas al futuro, naces porque no estás evaluando si hay o no futuro. Naces en un presente, ¿no? Y viviendo un presente. Y muchos de nuestros proyectos se han construido pensando y viviendo el presente, lo cual creo que es muy valioso. Porque yo he llegado a decir alguna vez que la sobrevivencia de los medios está sobrevalorada, ¿no? Un poco frase provocadora, porque si te obsesionas con sostener el medio para dentro de 3 o 5 años, puedes perder la perspectiva, y lo relaciono con algunas de las preguntas que hacen los participantes en los chats internos de ese webinar. Puedes sacrificar independencia pensando que luego la vas a recuperar. No, perdón, eso no funciona así. Exacto. Puedes desviarte de tu rumbo, de cuál crees que es el papel de tu medio, y empezar a hacer otras cosas porque crees que eso te va a hacer sostenible, y cuando seas mayor, entonces harás lo que querías hacer. No, eso no funciona así. La vida no funciona así. O haces ahora aquello en lo que crees o no hay mañana. Entonces, yo solía decir que prefería que el Faro desapareciera dentro de 1 año o de 2 años a que sacrificara hoy o el año pasado lo que creía que debía aportar. Y me parece que eso, como provocación, es válida. Creo que en estos momentos pensar en estabilidad también tiene sentido, tiene mucho sentido. Yo creo que nos enfrentamos a desafíos que no van a terminar mañana. Claro. Estamos en una ola antidemocrática tremenda en buena parte de la región, por no decir del mundo, y si creemos realmente lo que decíamos antes, de que somos más necesarios que nunca, tenemos que tener más compromiso que nunca con estar ahí, porque somos necesarios, ¿no? Estamos hablando de proyectos que nacemos en procesos democráticos que están dando sus primeros o segundos pasos. No. En estos momentos creo que somos más importantes que nunca, y paradójicamente creo que ahora más que nunca tenemos que estar comprometidos con estar y con consolidarnos. Entonces, de nuevo, la paradoja es que en estos momentos es cuando más sólidos tenemos que ser. Claro. Y esa yo creo que es una de las grandes enseñanzas de COVID, y yo siempre relaciono COVID en El Salvador también con el auge autoritario que estamos viviendo. Más que nunca tenemos que estar, porque eso es una batalla de largo plazo. Independientemente de que tenemos que estar. Claro, o sea, entonces si tenemos que ser más pequeños, estaremos más pequeños, pero estaremos. Y la gente, y que yo quiero que nuestros lectores, y en el Faro estamos tratando de que nuestros lectores sepan que estaremos, y que nuestro equipo sepa que estaremos. Cuenten con Y nosotros. entonces esa exigencia es mayor que nunca, porque creo que vamos a enfrentar un suelo más árido, y entonces la posibilidad de que germinen nuevos proyectos va a ser más complicada, y eso nos da una responsabilidad extra, y creo que tenemos que aprovechar todo lo que hayamos construido, ¿no? O todo lo que haya, la generación espontánea que hayamos logrado, el caos creativo que hayamos disfrutado estos años, hay que consolidarlo. Estamos en un momento en el Faro, pero creo que en general en la región, de consolidación, porque los desafíos tampoco se van a lograr con medios frágiles. Claro. No los vamos a quitar con medios frágiles. Luzmeli, ¿cómo será el futuro para vosotros? Mira, antes de responder esa, quería hacer comentarios sobre dos de las cosas que hablaron. Mira, me parece hermosísimo que José Luis haya compartido las inquietudes que hay, y que Milagro haya compartido también algo muy personal, como fue el fallecimiento de su padre por COVID. Y parte de lo que decía alguien de la audiencia era que se necesitaba una gran pasión, ¿no? Pues yo les digo que vean, cada uno pasa por ciertos procesos. Los periodistas que nos decimos serios tratamos de no exponer nuestros propios procesos, porque sabemos que tenemos un trabajo, pues como lo tiene un médico, como lo tiene un bombero, pero también me decía alguien estos días que pensaba que los periodistas no sentíamos, ¿no? Por algo que yo había escrito, y digo, no, sí sentimos y sí padecemos y sí vivimos circunstancias adversas, y en esas circunstancias pues nos sostenemos. Entonces, lo que le diría a la audiencia es que imagínense estar trabajando bajo la presión de un gobierno, pongo el ejemplo del caso del Faro, en una situación de pandemia. Imagínense estar trabajando en una situación en la que se te muere la persona que tal vez es la más importante de tu vida, además con la gran injusticia de que eso también le pasa a mucha gente, y todavía tienes que seguir trabajando.
Y yo ponía un ejemplo también de lo que hemos aprendido. En esta pandemia yo he estado en 3 países. O sea, me agarró en Brasil, tuve que después esperar en Brasil para ver si podía volver a mi país. No he podido volver a mi país, tuve que viajar a México. Viajé a México y después me vine a Estados Unidos ahora a cubrir las elecciones y tampoco sabemos cuándo vamos a volver a Venezuela, pues porque, bueno, porque la vida es así, pues, y no nos vamos a complicar con eso. Pero hay gente que se ha vuelto a sus países y esos son los migrantes. Y hay gente que sigue saliendo de sus países. Entonces, una de las reflexiones que comentaba en otro grupo era que los migrantes nos están también dando lecciones a los periodistas, porque si bien en algunos casos, en muchas redacciones hay este confinamiento, hay toda esta situación, pues estas personas siguen moviéndose y a veces en condiciones de verdad muy vulnerables. Un poco también lo que decía Milagro sobre los grupos que menos se veían, ¿no? Los indígenas, caso de mujeres, pues en el caso de los migrantes también es así y ellos siguen moviéndose pese a que hay fronteras cerradas entre nuestros países. Casos típicos de lo que ha pasado de migrantes venezolanos, que ustedes saben que hay una migración muy fuerte de venezolanos, la segunda población desplazada en el mundo después de la Siria, y sin embargo durante estos últimos meses mucha gente decidió volver, más de 120,000, 130,000 personas decidieron volver por tierra, por fronteras cerradas, y se encontraron con embudos para ingresar al país. Entonces, sin embargo, lo hicieron. Y lo hicieron porque, yo siempre digo, porque bueno, están buscando una vida mejor y tal vez en el país donde estaba tanta inestabilidad y vulnerabilidad no les daba esa posibilidad y otros están volviendo a salir, es decir, llegaron y ahora se están moviendo. Entonces, creo que eso nos da también a los periodistas varias lecciones. Y sobre los equipos, es claro, sin equipo no llegamos a ningún lado. Nosotros lo que estamos aquí somos las caras visibles, es decir, como las vocerías de lo que hacen esos equipos. Y me parece muy interesante que José Luis menciona el fortalecimiento de los equipos de los liderazgos intermedios. Eso es fundamental. Nosotros estuvimos trabajando durante desde marzo hasta junio, julio, en el diseño de un modelo de organización interna que nos permita eso, porque como empezamos tan chiquitos, pues hemos ido creciendo y ya tenemos muchos cargos de editores. Creo que eso es importante. Y lo que veo del futuro, Mariana, disculpen si me tomé esto, es que, mira, esta pandemia si algo hizo fue decirnos que si bien hay brechas, y brechas bien importantes entre quienes tienen recursos y quienes no tienen recursos para enfrentar la pandemia, pues el que tiene recursos seguramente se fue a una casa en la playa, se fue a hacer otras cosas, se mantuvo en su casa, compró mejores equipos, hizo su home office bien chévere, y quienes no lo tienen, pues en nuestras comunidades tuvieron que salir a la calle a ganarse el pan de cada día como siempre se lo han ganado y exponerse a la falta de atención médica. Creo que la pandemia lo que ha hecho es decirnos que todos somos vulnerables de una u otra manera y en esa igualdad de la vulnerabilidad, pues también nos da la oportunidad de hablar de un tema que a la gente le cuesta mucho hablar en términos organizacionales, pero creo que podemos evolucionar hacia allá, que tiene que ver con la compasión, ¿no? Con la compasión hacia nosotros mismos y hacia los otros. Mire, todos de una u otra manera estamos lidiando con cada uno de los retos que significa esta pandemia. Desde la fragilidad de quien siente que se puede enfermar y tiene un ataque de pánico, porque lo hemos visto, hasta la otra persona que se siente bien estando en su casa sin estar en contacto físico con otras personas. O sea, hay variedad allí. Y no podemos juzgar la forma como cada cual está asumiendo la pandemia. Y ahí vuelvo a eso que tú sintetizaste, que es, si nos escuchamos todos, no importa que estés arriba, no importa que estés en el centro, no importa que estés de lado, si nos escuchamos podemos desarrollar mecanismos más compasivos de desempeño en esta situación. ¿Y por qué hablo de desempeño? Porque sí, evidentemente, pese a todo, tenemos que seguir generando los recursos para poder sostenernos. Claro. Y en términos de certeza, lo primero que le dijimos al equipo de nosotros vamos a estar aquí con ustedes.
y ustedes van a tener garantizado, así lo dijimos y fue una responsabilidad lo que hicimos, y ustedes van a tener garantizado sus puestos de trabajo, porque nos parecía muy importante que ellos lo supieran y empezar a escuchar incluso demandas de flujo de trabajo, empezar a escuchar muchísimo más y ver cómo podíamos hacer para aligerar en algo las cargas que cada quien tiene. ¿Cómo lo pudimos hacer? Bueno, buscando más fondos, haciendo ahorros, también los muchachos y todos hicimos un sacrificio en Venezuela hay hiperinflación, entonces bueno, todo se encarece cada día, cada mes, entonces un poco el sacrificio de todo fue mantener unos sueldos estables para también mantener la estabilidad laboral, y así hemos estado, y ahora lo que creo que el reto más grande que nos puede tocar es uno, cómo hacer periodismo en situaciones en donde hay que tomar medidas de seguridad física, pero no podemos hacer solo periodismo dron, de ver por encima lo que está pasando. Dos, cómo nos organizamos en las redacciones. La gente habla de fragmentación, a mí me gusta hablar de las redacciones móviles, es decir, las redacciones líquidas, pues la capacidad que podemos tener de estar juntos en un momento y tal vez en otro no, pero estamos cerca en términos de relación, creo que eso es importante. Y en tercer lugar, pues no perder nunca de vista de que independientemente de que sufrimos y pasamos también los retos de COVID, cada quien ha vivido esto a su manera, pues hay una comunidad a la que servimos. Y a esa comunidad no solamente nos debemos, como decía José Luis, sino que también tenemos que generar la sostenibilidad suficiente para poder sostener la promesa de que vamos a estar aquí. Entonces creo que con eso concluye esta parte. Buenísimo. Bueno, vamos a estar aquí todos. Bueno, Milagros, ¿puedes darnos tu visión para el futuro que viene? Gracias, Luzmeli. Gracias. De verdad que uno acá comparte lo que va, digamos, aprendiendo y uno los escucha. Yo los escucho a ustedes con mucho entusiasmo y cariño, respeto y admiración. José Luis, Luzmeli, Mariana, me llevo varios apuntes. A ver, quizás algunas cosas. Lo primero, creo que esta flexibilidad de la que se ha hablado, la flexibilidad frente a la incertidumbre, creo que es algo que como periodistas hemos desarrollado mucho a lo largo del tiempo. Ahora nos ha tocado como al límite con la pandemia, pero pues somos unos grandes domadores de la incertidumbre. ¿Qué emprendedor o emprendedora no se lanza a la piscina de la incertidumbre? Es como decía José Luis, es... con tu presente vas hacia adelante y no sabes qué hay hacia adelante, qué hay al día siguiente, pero ahí estás, ¿no? Entonces, esa flexibilidad es un gran poder que hay detrás y que hay que apreciar, ¿no? Claro, ahora esa flexibilidad hay que darle estructura, ¿no? Hay que darle sistema, hay que darle proceso, ¿no? Entonces, lo segundo es que estamos viendo en Convoca hacer una revisión, una nueva revisión. Lo hicimos el año pasado, pero luego en este contexto y en estos meses es como volver a mirar qué es lo que funciona para consolidarlo y qué es aquello que debemos descartar y cerrar ciclos, porque hay ciclos que se necesitan cerrar y cerrarlos bien, con el respeto, con el agradecimiento, con todo lo que significó en su momento, ¿no? José Luis hablaba, a los 10 primeros años habían cosas que bueno, no teníamos un no modelo, decía él, ¿no? Pero incluso en ese camino de esos 10 años, tuvo que existir para que vengan los siguientes 12 años. Entonces, eso, y eso tiene que ver con lo tercero, que es mirar el camino recorrido para ahí también sacar grandes lecciones hacia adelante, ¿no? Mirar también, mirar a nuestra red de ayuda, a nuestros aliados, estar más cercanos también los emprendedores y emprendedoras para conversar sobre la gestión de equipos, sobre algunas cosas que nos han funcionado, sobre algunas cosas que quizás no nos han funcionado tan bien, porque a veces pasa que como líderes pensamos que tenemos que
cargar en la mochila solos muchas cosas. Siempre se ha dicho que la labor del líder es como muy solitario, ¿no? Muy solitaria, pero creo que podemos abrir también espacio de conversación entre nosotros, porque para nutrirnos de inspiración y para ir hacia adelante, ¿no? Porque creo que también yo puedo ver que nosotros ya hablábamos de una crisis del modelo de negocio de la industria de los medios, y precisamente el surgimiento de nuestros medios tiene que ver con eso, precisamente con eso. Pero ahora, en medio de una gran crisis, hay otras cosas que también tenemos que replantearnos nosotros, ¿no? Porque se ha hablado de la diversificación, que es cada vez que hablamos de oportunidades de ser sostenibles, hablamos de diversificación de ingresos, que en suma es diversificación de oportunidades, y que es mirar aquello que venimos haciendo bien. Se dijo de arranque, Luzmeli dijo algo de arranque, ¿no? El negocio digamos, el modelo de negocio del periodismo es hacer periodismo, por supuesto, es como aquello que tú haces muy bien, cómo puede haber una conexión compatible para seguir haciendo eso de manera sostenible. Y creo que también esto me permite tener conversaciones claras. Creo que lo que viene también es tener conversaciones claras. Creo que hay que sostener la promesa, como ya se ha dicho acá. Yo lo había olvidado, pero en efecto, así como dijo Luzmeli, que informó a su equipo sobre lo que venía y que íbamos a mantenernos, se dijo, también tuvimos una conversación, dijimos, vamos a mantenernos juntos, y también se dijo, vamos a contratar a nuevas personas para poder, en este momento de alta producción de contenidos, porque era así, nos faltaban manos, contratamos a nuevas personas y buscamos crecer juntos, ¿no? Lo otro es el tema de liderazgo. Hay nuevos líderes que han aparecido en la organización, y creo que eso es muy importante, porque se necesita desarrollar al interior de las organizaciones diversos liderazgos para poder entender que eso va a garantizar el crecimiento de una organización, ¿no? Entonces, también trabajar en ello, también trabajar en el autoliderazgo. Creo que siempre hablamos en Convoca que un periodismo independiente se construye a partir de la autonomía de sus miembros y de la capacidad de independencia de cada uno de sus miembros, ¿no? Para poder juntos salir hacia adelante, ¿no? Porque si solo somos algunos que estamos hacia adelante y digamos que no tenemos ese chip de buscar algo distinto, de construir juntos, entonces creo que podemos retrasar ciertas cosas. Y creo que eso, mantener la sinergia en el equipo, escucharnos más, conversar más, estar más conectados. Se habló de la compasión, de ser más compasivos con la gente que no es periodista, con otros periodistas, entre nosotros, y honrar nuestro camino, ¿saben? Honrar nuestro camino. Yo les agradezco un montón esta oportunidad, y aquí creo que vamos a las preguntas que vienen de la audiencia precisamente. Gracias. Eso mismo, gracias Milagros. Ahora Andrea nos va a compartir las preguntas del público. Muchísimas gracias, Mariana, José Luis, Luzmeli, Milagros, y también a todas las personas que nos han enviado preguntas. Desafortunadamente, como ya se nos está acabando el tiempo, no vamos a poder responder todas, pero les pido que por favor nos escriban a nuestro email de GIGN. Si no respondemos su pregunta, con muchísimo gusto les respondemos por email. Ahora pondré los correos por el chat. Así que, bueno, pues comenzamos. Hay varias preguntas sobre independencia y agenda. ¿De qué modo los fondos o las becas pueden condicionar el tipo de investigaciones que se está llevando a cabo? Esto marca un ritmo editorial en las publicaciones independientes en nuestra región. Me encantaría que nos respondieran, ya que es algo que preguntaron varias personas. Y una pregunta específica para Milagros.
quisieran preguntarte si pudieras ampliar un poco más sobre la temática de los juegos interactivos en materia de investigación. ¿Quién comienza? Bueno, Si quieren, empieza tú, comienzo yo. Milagros. Ah, ok. Dale. Por preguntar me toca, ya está bien. A ver, no, las postulaciones que se realizan a estos fondos son postulaciones, temas que nacen de la sala de redacción, es decir, de la iniciativa de los periodistas en permanente escucha con los lectores y la ciudadanía, ¿no? Entonces, no es que, digamos, postulamos simplemente a un fondo que nos parece interesante, sino que postulamos aquello que libremente decidimos postular considerando que es un tema relevante, de gran interés público, que está alineada el tema a nuestra visión, por lo tanto, el fondo a nuestra visión, a lo que estamos buscando construir, ¿no? Y a partir de ello proponemos un presupuesto, proponemos la forma de abordarlo y obviamente hacemos una rendición responsable de esos gastos. De cada dólar o sol, en el caso de la moneda peruana, para dar cuenta de ello, porque consideramos que, además, lo otro es que buscamos ser coherentes también con nuestras audiencias, ¿no? Cada vez que desarrollamos un proyecto de ese tipo, claramente se sabe quién, digamos, a qué fondo hemos postulado. No hay, además, decir que nosotros nunca hemos visto, en el caso de Convoca, sobre todo en los últimos años, esa postulación a un fondo como un tema que se agota cuando termina el plazo de ese proyecto, ¿no? O sea, uno postula un tema y uno es el tema que elige investigar, digamos, la contaminación ambiental en territorios indígenas. Eso es una apuesta tuya editorial que buscas la forma de financiar, haciendo charlas, dictando cursos, talleres, postulando el fondo aquí, más allá de que el fondo inicial haya sido por 3 meses, ¿no? Nosotros llevamos más de 5 años investigando todo este tema del impacto ambiental de las industrias extractivas y ha sido una apuesta editorial que va más allá y que sea además el financiamiento totalmente compatible para ejercer tu independencia y tu libertad editorial. Luzmeli, ¿quieres contestar a las preguntas de Andrea? Mira, me voy a poner como, Milagro, te faltó hablar de la cuestión cibernética que están haciendo, que me parece interesante. Solo para decir que más o menos comparto lo que ha dicho Milagro, es nuestra experiencia, pues uno tiene que tener mucho cuidado, y lo ha dicho José Luis también, entre comprometer la línea que tiene uno y la visión que tiene uno con fondos disponibles. Por ejemplo, nosotros incluso postulamos a fondos con los que sentimos que hay cierta afinidad en términos de visión. Es decir, mira, grupos que están interesados en visibilizar la igualdad de género, o grupos, o sea, buscamos con quién asociarnos también en esto, pues porque también no es solamente que haya fondos y están los fondos y hay chance de tenerlos, pues también nosotros vemos un poco quién aporta esos fondos y si nos interesa o estamos conscientes de tomarnos la fotografía con él. ¿Me explico? Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque hay de todo en el ambiente, hay de todo. Entonces, creo que alguien lo preguntaba por allí, pues hay mucha cuestión de fondos en Sembra Media y también en esta iniciativa global de periodismo de investigación. Ahí pueden buscar cualquier cantidad de iniciativas de fondos que se ajusten a los proyectos que algunas personas están haciendo. Y también creo que es importante que sepamos que así como no podemos hacer nada sin equipo dentro, pues la tendencia que yo creo que se sigue ampliando y solidificando es la del periodismo colaborativo, la de la cooperación, y esto ha permitido que se hagan unas piezas de investigación, de coberturas transnacionales
maravillosas en donde en cada país o en cada región hay un medio con características como lo de nosotros, incluso medios más tradicionales que nos hemos unido para hacer una cobertura mucho más amplia. Entonces, por ahí. Y Milagro que conteste la otra cosa de cibernética. ¿Verdad? Me olvidé. Ay, ¿verdad? Me hizo acordar, Luz Meli. Ay, lo de los juegos interactivos. ¿Cómo es la cosa? Ya, ahí pueden compartir seguro el link. Es gamesfornews.convoca.pe. Solo te sacas tienes un correo, un Gmail y creas una cuenta y empiezas bajo una serie de plantillas que ya hay para narrar una historia en formato interactivo. Hay ilustraciones ya predeterminadas, incluso tú misma puedes subir tus propios diseños y crear ahí una historia. Así que también si requieren, por ejemplo, que Convoca los acompañe a crear su primer juego, podemos hacer una sesión para acompañarlos y puedan embeber sus historias en su blog, su medio digital, en las redes, donde ustedes quieran difundir. Es súper sencillo, hay tutoriales también, la clave es empezar a registrarse y formar parte de la comunidad de Games for News. Eso es. Increíble, gracias. Y José Luis, ¿nos puedes decir cómo funcionan vuestras relaciones con alianzas o con fundaciones en términos de vuestra libertad editorial? Sí, además es una preocupación constante que yo creo que creciente, ¿no? No solo por una cuestión de independencia, sino porque en realidad es el punto en el que muchos poderes están atacando al periodismo, ¿no? Hay campañas activas muy agresivas para tratar de cuestionar tu independencia y tu credibilidad. Ocurre en El Salvador, ocurre en todos nuestros países. Lo primero es el punto en el que estamos nosotros ahora. Nosotros incluso hacemos due diligence de las organizaciones a las que vamos a postular o a cuyos fondos vamos a postular. Hay algunas que, lógicamente, son conocidas por todos y con las que hemos trabajado hace muchos años, en nuestro caso Open Society for Foundations y ADEL, algunas fundaciones alemanas o holandesas, ¿no? como Free Press Unlimited. Pero siempre que vamos a trabajar o a postular a un proyecto, a algún fondo o a alguna organización con la que no hemos trabajado, eso pasa por una discusión interna, pasa por aprobación de nuestra junta directiva. Es decir, tratamos de no meternos en callejones de los que luego vamos a querer salir. Eso para empezar, ¿no? Bueno, puede parecer absurdo, pero en realidad es central, ¿no? Es central para poder preservar y saber exactamente qué estás haciendo y con quién trabajas. Lo segundo es, nosotros presentamos proyectos, lo decía Milagros, yo creo que presentas proyectos que alimentan tu proyecto periodístico. No, parece que es una trampa, de nuevo es un callejón del que cuesta mucho salir, pensar que vas a sostener el medio y luego harás, lo decía antes, el periodismo que quieres hacer. Los proyectos son mucho trabajo construir y además vas construyendo equipos alrededor de ellos que luego tratas de sostener, ¿no? Muchos de nuestros medios han crecido a base de proyectos y luego encuentras formas de sostener un equipo que inicialmente era temporal. Lo cual es un desafío de crecimiento constante. Entonces es muy importante que nada te desvíe. O sea, nosotros buscamos proyectos para financiar o fondos para financiar aquello que nosotros creemos que hay que hacer en este momento. Lo hicimos cuando creamos los equipos de cobertura de migración, como decía Luz Meli, es un tema clave en la mayoría de nuestros países al que normalmente se trata de manera tangencial, o nuestro equipo especializado en violencia, o cuando hemos empezado a incorporar en los últimos 4 o 5 años ciertas coberturas en temas relacionados con violencia de género. Es decir, empezamos buscando fondos porque queríamos trabajar esos temas y queríamos que esos temas formaran parte de nuestra propuesta editorial, ¿no? Entonces, buscas fondos para lo que tú quieres hacer. Y lógicamente pones condiciones y de nuevo entra el trabajar solo con gente o la que conoces o en la que confías. Quien quiera pedir fondos puede dirigirse a cualquiera de nosotros o a otras organizaciones en sus países y pedir referencias. Oye, ¿esta gente qué tal? ¿Cómo se trabaja con ellos? Eso es central. Mi experiencia, yo no trabajo con gente, o mejor dicho, la gente con la que trabajamos no se mete en nuestro trabajo. Pero desde luego no lo permitiríamos, ¿no? Y cuando hay que tener conversaciones muy serias al respecto para evitar confusiones, se tienen.
Otro tema es la credibilidad, y lo decía Daniel Lizárraga en una de sus preguntas: ¿qué hacemos con todas las sospechas que se generan alrededor de esto? Yo creo que aguantar el chaparrón, o sea, es decir, primero, ejercer transparencia, lo decían también Luzmeli y Milagros, ser transparentes con quienes nos financian, dar explicaciones a nuestros lectores porque tienen derecho a recibirlas. Si dudan de nuestra independencia, tenemos que responder, pero también entender que hay una enorme masa de población, que no son tus lectores necesariamente, que duda. Y que duda porque se genera confusión, y eso hay que asumir que va a estar ahí durante un tiempo, durante muchos años, me temo, acompañándonos, y que hay que impermeabilizarse y entender que hay campañas de descrédito con las que vamos a tener que convivir. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una ronda más de preguntas. Me gustaría comenzar con Mariana, y también invito a todos los panelistas a hacerlo. Aprender del fracaso, ¿no? O sea, si han tenido alguna iniciativa, alguna idea que querían realizar para monetizar y que de pronto no salió bien, sería bueno que lo compartan con el público, ¿no? Incluso a lo mejor este error o fracaso los llevó, ¿no?, a algún otro éxito. Otras preguntas del público sobre monetización para todos los panelistas. ¿Conocen algún caso de éxito que se haya monetizado a través de anuncios automáticos de Google? Y si tienen algún comentario al respecto. También si han valorado la opción de crear una agencia de creación de contenido para marcas o servir como consultora para empresas para apoyar contenidos. Y también una pregunta para todos, una persona que comienza su carrera como periodista de investigación, que quiere comenzar su medio, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo comenzar? ¿Qué modelos recomendarían para iniciar una propia iniciativa? Gracias. No sé, Mariana, comenzamos contigo. Dale, mira, hablando de fracasos, en Chicas Poderosas tenemos muchísimos fracasos, pero conectando esa pregunta con la pregunta de cómo debo empezar mi medio, yo diría que en Chicas Poderosas uno de los fracasos de gestión fue pensar que podríamos ser un medio o una organización que hace proyectos. Como decía José Luis, hacer proyectos es súper complejo, necesitamos un montón de personas especializadas, y alcanzar un poquito de plata para hacer un proyecto, después armas el equipo, hay todo ese tiempo del equipo a adaptarse a trabajar en colaboración, y después se termina el proyecto, se va la gente y tu organización no tiene sustentabilidad, no tienes equipo para seguir. Entonces, esto pienso que fue uno de los primeros errores, que inicialmente era todo sobre proyectos, buscábamos plata para hacer proyectos y después no teníamos equipo. O sea, terminaba las 2 o 3 personas voluntarias intentando llevar la organización adelante, y eso no es posible. Entonces, una tip para quien está empezando su medio, yo diría primeramente, como todos hablan aquí hoy, es saber cuál es tu visión, saber cuál es tu agenda editorial, de qué quieres hablar, para quién quieres hablar, pero muy bien definir tu visión, porque esa es la visión que te va a llevar a ti y a tus compañeros de trabajo a donde queréis ir. Perfecto, muchas gracias, Mariana. No sé, Luzmeli, ¿quisieras continuar? Bueno, gracias. Casi que iba a ser prepotente y decir, fracaso, nosotros, no, no. Pero vamos a quitarle la palabra fracaso y vamos a ponerle como eventos de oportunidad de aprendizaje. Un lenguaje más empoderado. Mira, voy a poner solamente este ejemplo porque tenemos todos los ejemplos que quieran de todos los tipos. Pero creo que uno de los ejemplos que conecto con la pregunta de aquellos que están inquietos, que quieren empezar a hacer cosas, pues cuando yo empecé con la idea de Efecto Cocuyo, pues era una idea muy enfocada a un blog que yo tenía que se llamaba Politicón, y era una cosa totalmente enfocada en el área política y tal, ¿no? Y yo estaba enamorada, decía, mira esta cosa tan bella, ¿no?, que estoy haciendo. Y con esa propuesta un poquito mejorada participamos en un concurso internacional en el cual nos cachetearon. No ganamos absolutamente nada. Pero eso, como decimos en Venezuela, en criollo, ay, nos dejó la espinita clavada, ¿no?
Y entonces empezamos a preguntar, bueno, pero ¿por qué no convencimos a estas personas de lo maravilloso que somos? Y empezamos a trabajar y a trabajar muchísimo más en la definición del proyecto y bueno, y terminó siendo algo bastante distinto a lo que a mí se me había ocurrido en algún momento. Y por eso es que creo que es lo importante de trabajar en equipo, de tener otras visiones y de ser flexible. Generalmente nos enamoramos de nuestras ideas y creemos que todo el mundo las necesita porque somos los genios de la partida y sin ese proyecto que tú tienes, sin ese proyecto, el mundo periodístico, el mundo del universo no va a ser, o sea, no va a poder ser feliz sin ese proyecto. Y entonces empiezan a caerte los tobos de agua fría, los baldes de agua fría. Creo que es importante saber eso. Y también que, bueno, a veces sí, tienes una gran idea, que nos ha pasado, un proyecto hermoso, pero que realmente, y lo haces lo mejor que puedes, pero realmente el proyecto simple y llanamente no llegó en el momento oportuno, uno no supo cómo promocionarlo mejor. Entonces yo creo que parte de las responsabilidades siempre están en nosotros. Uno tiene la tendencia de echarle la culpa al otro. No, yo creo que si no desarrollamos capacidades de persuasión, de organización, de cuestiones técnicas, como ha insistido muchísimo Milagro, sistematización, pues corremos riesgo de que nuestros grandiosos ideas e iniciativas, pues simple y llanamente vayan ahí a, a ese saco al muro de los lamentos de lo que pudo haber sido y no fue. Genial, muchísimas gracias. José Luis, ¿quisieras continuar? Sí, es que estoy escuchando a Luzmeli y vamos, me vienen casos y casos y casos, efectivamente. Es que es así. Palabras que yo creo que cruzan esto que está diciendo y que son centrales. Humildad, pero además humildad de reconocer qué necesitas para que un proyecto funcione. O sea, no es solo una idea. Nosotros, por ejemplo, yo creo que muchos de los intentos que hemos hecho que han sido fallidos, han fallado porque pensamos que es que somos una miel a la que las moscas van a acudir enamoradas del aroma de nuestras ideas, ¿no? Vamos a ver, necesitas promoción, necesitas técnicos en estrategia digital cada vez más, necesitas grandes desarrolladores y desarrolladoras, es decir, las ideas no funcionan solas, necesitas cada vez más gente que sepa de user experience. El periodismo, sobre todo en nuestras plataformas, todos somos medios digitales, no es simplemente, que lo es, pero no simplemente un ejercicio intelectual. Y yo creo que eso es una lección de humildad para los que decimos, es que vamos a esto es periodismo de calle, ¿no? Y entonces lo vamos a transmitir como si fuera en vena, ¿no? La cura de humildad de entender que eso es, para empezar, que estos son equipos, o sea, necesitas un equipo, necesitas gente especializada en cada área, todo es imprescindible, todo es importante y tenemos que reconocer lo que no sabemos hacer, ¿no? Luego, en cuanto a experiencias fallidas, nosotros en algún momento, primero también entender, pienso en nuestras experiencias fallidas y veo que hay gente que ha conseguido que a ellos les funcionen. Y eso es muy importante también. Lo que funciona en un lado no necesariamente funciona en otro, y lo que tú no sabes hacer, a lo mejor hay quien lo sabe hacer y viceversa. Entonces nosotros no nos hemos metido en las agencias de contenido y recuerdo los casos que estás diciendo porque nos parece que es una creación de equipos de trabajo enormes que generan una rentabilidad marginal y en nuestro caso creo que no, que en un mercado tan pequeño como el nuestro o incluso en el regional no funciona. Pero veo a gente como GK, gente como Animal Político que tienen agencias de contenido que son muy importantes para ellos. El tema de AdSense, no quiero ser absoluto diciendo que a nadie, pero yo creo que a casi nadie le funciona como base única. Es decir, yo no renunciaría nunca al ingreso que me pueda llegar por publicidad de este tipo, pero lo que sí, y que me rebatan, yo no conozco ningún modelo que funcione de periodismo independiente, periodismo de calidad o de periodismo de investigación, menos aún, basado en tráfico. Ninguno. Entonces, ni la mayoría de grandes medios se basan en tráfico. Se han hundido lentamente en el tráfico, pero porque tienen enormes volúmenes de liquidez, ¿no? Y ahora buscan otros caminos. Quien diga que con tráfico, con volumen de tráfico, hace sostenible un medio de calidad, no sé, ha encontrado un componente alquímico que yo no he visto nunca.
Entonces, está bien, hay que incorporarlo, pero que no nos engañen. No, nuestro modelo no se basa en tráfico, aunque no hay que desdeñarlo y hay que buscar el mayor alcance posible. Y en cuanto a los que comienzan, yo lo que diría es, conectando algunos de los puntos de cosas que se han dicho, hablaba Luzmeli de la pasión, o Lucía Milagros o Mariana también. Es decir, primero, si estás pensando en un modelo de negocio, que se base en aquello que realmente quieres hacer, porque lo vas a tener que hacer mucho tiempo y lo vas a tener que hacer cuando no sepas cómo. Así que se base en aquello que realmente quieres hacer y en lo que crees y que se base en tus fortalezas. A partir de ahí luego podrás ir añadiendo, podrás ir creciendo, pero que tu modelo de negocio, o al menos de arranque, se base en tus fortalezas. Y en mi opinión, al menos por la experiencia del Faro, si vas a arrancar con ciertos proyectos o con ciertas apuestas, que sean las más relevantes también. Es decir, ninguno de nuestros medios o proyectos creo que existiría hoy si no hiciera un aporte sustantivo. En un contexto que puede ser geográfico, como los medios que somos geográficos, o en un contexto más global, como ocurre con Chicas Poderosas, ¿no? Que es un proyecto que hizo descubrir que había necesidades que mucha gente no identificaba, ¿no? Y que claramente rompió una idea de necesidad y que empezó a florecer a partir de ahí. Es decir, o eres relevante o consigues relevancia, o creo que los siguientes pasos van a ser muy difíciles, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es el negocio del periodismo. El negocio del periodismo es la relevancia, el negocio del periodismo es el impacto, y un impacto no simplemente teórico, medible, ¿no? Sino un impacto en las sociedades, una conexión con gente que sienta que necesita, o al menos que valora lo que le das. Entonces, hay muchos lugares donde buscar fondos, pero yo lo que diría es la clave es busca fondos para aquello en lo que crees. Eso no es una garantía, pero lo que está claro es que fuera de eso creo que hay muy poco futuro. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias. Milagros, adelante. A ver, fracasos. Voy a hablar de una experiencia que tuvimos que tiene que ver con el crowdfunding. Nosotros venimos investigando el caso Lavallato desde el origen de Convoca, ¿no? Que es en el 2015, y a nivel de impacto público estábamos muy bien posicionados en el sentido que cada semana nos entrevistaban en televisión, en radio, citaban nuestras publicaciones. Entonces nosotros dijimos, para continuar investigando Lavallato, vamos a hacer una campaña de recolección de microdonaciones, ¿no? De crowdfunding. Y dijimos, seguro que nos va a ir bien porque la gente nos identifica con el caso, la lucha contra la corrupción, y seguro que vamos a poder seguir generando recursos desde los ciudadanos, ¿no? Pero en verdad no logramos recoger muchos fondos, fue apenas un poco más de $2,000, muy poquito. Lo hicimos con nuestros propios recursos, no contratamos una agencia de publicidad aparte, lo hicimos nosotros mismos. Y también, pero fue interesante mostrarse, lo vimos como que era una oportunidad para mostrarse, para poder explicar primero a los ciudadanos qué es lo que hacemos, porque una campaña de crowdfunding te exige y te obliga a mostrarte, algo que no está en nuestra cultura así del que está ahí escondido, investigando, ¿no? Y entonces ese ejercicio, ese movimiento ya era un aprendizaje. Y lo otro era preguntarse a quiénes estamos llegando, quiénes nos están leyendo, cuando hablamos de impacto, cómo es que estamos pensando el impacto, todo ello, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que hemos aprendido, sobre todo este año, a tener un análisis más fino sobre nuestros lectores, ¿no? Y un trabajo más sostenido. Coincido con José Luis que no es solo el tráfico, no es solo cantidad de gente que te sigue,
Pero sin embargo, hay nichos y hay públicos que a veces no atendemos porque no los miramos. Entonces empezamos a mirar, empezamos a ver quiénes entran a determinadas secciones, a determinados contenidos, quiénes vuelven 15 veces al mes, 20 veces, 30 veces, quiénes son los, digamos, los leales, esta lealtad, con quién estamos construyendo, porque finalmente son ellos los que van a aportar para tu, digamos, para las campañas o el sistema de membresía que establezcas y todo ello, ¿no? Entonces empezamos a escuchar más, a ser más estratégicos, ¿no? Porque no solo es ser talentoso, tienes que ser estratégico y planificar, ¿no? También, porque ya eso es gestión de organización, gestión de equipos, no solo es periodismo, no solo es periodismo. Hacemos periodismo, pero para que el periodismo sea sostenible, tiene que haber esta gestión de equipos y esa estrategia. Y a partir de marzo, tuvimos un editor de audiencia, que es Antonio Manco, con quien estamos trabajando, y que él venía de ser editor de varias plataformas digitales en medios tradicionales y que empezó a hacer estos análisis diarios, semanales, que nosotros ni hacíamos, ¿no? Simplemente publicábamos y nos escondíamos, publicábamos y nos escondíamos, por decirlo de alguna forma, difundíamos y todo, sí, el lanzamiento, pero no se analizaba. Entonces, de hecho, ahora con él estamos trabajando mucho en la construcción en equipo de la audiencia, digamos, de servirle mejor a nuestros lectores, de escuchar mejor a la audiencia, de crear contenidos de la mano de la audiencia, y eso nos exige y nos confronta bastante, porque ya no es solo el periodista y su fuente, ¿no? Ah, yo tengo esta primicia y esto puede estar puede ser una exclusiva, pero puede ser que la audiencia le diga, bueno, esto no soluciona mi necesidad inmediata en estos momentos, y no es un tema que, bueno, puede ser un tema interesante, pero lo veo lejano, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un aprendizaje. Estamos evaluando, igual que Efecto Cocuyo, de también lanzar todo un sistema de membresía para nuestros lectores de nuestros contenidos, de los reportajes, aplicaciones web que hacemos. Ya lo estamos haciendo con estas dos plataformas que les mencioné. Y estamos en un momento de escucha profunda a las audiencias y de ver oportunidades, ¿no? Reconectando lo que mejor sabemos hacer con las coincidencias que hay con las necesidades de nuestro público. Se ha preguntado aquí cómo pueden construir un primer medio, digamos, salir a emprender. Y bueno, un poco mirando el camino andado, de hecho, creo que es muy importante, como ha dicho José Luis, pensar en las fortalezas, qué capital tienes, porque el capital no solo es el capital económico, sino la credibilidad es muy importante. Tú puede ser que nunca has dirigido un medio de comunicación, pero en tu carrera profesional hay gente que te sigue, hay aliados que tienes, entonces ahí está tu inicio, tu capital de inicio, ¿no? Y también es importante mirar el valor diferenciado, ¿no? El valor diferenciado. Cuando nosotros nacimos, sabíamos que no habían otros medios de comunicación que trabajaban con bases de datos para hacer investigaciones periodísticas. Entonces, también en el Perú me refiero, ¿no? Y entonces trabajamos mucho en eso y en la enseñanza también del trabajo con bases de datos. Y lo otro es que yo cuando decidí fundar Convoca con otros profesionales, éramos periodistas y programadores, entonces digamos que la parte tecnológica por ahí que estaba cubierta, y digamos, estábamos pensando en crear un medio digital, entonces un socio tecnológico es muy importante, pero también un socio Milagro se que quedó. permita ver la monetización. También es importante tomar nota. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, hola, hola. Ya. Hola, ahora sí. No sé si me escucharon, pero decía lo del socio tecnológico y obviamente la parte periodística bien clara, bien puesta, pero también mirar cómo es que van a monetizar, cómo es que van a sostenerse. Es importante. Miren, con nosotros
salimos, no pensamos en esa parte, simplemente nos lanzamos. Esto nos gusta, nos apasiona y la pasión nos salvó. Pero la pasión te da, digamos, el combustible hasta cierto punto y luego hay que eso ordenar y organizar, ¿no? Y bueno, un cherry entre paréntesis. Como nos gusta compartir lo que sabemos, en la Escuela Convoca vamos a iniciar la tercera edición, que es el último curso que vamos a lanzar de cómo crear un medio digital. Ojalá que algunos de ustedes nos puedan acompañar como invitados, así que también es una oportunidad de compartir, es una oportunidad de aprender para nosotros. Entonces ahí también vamos a compartir lo que hemos ido acumulando en este tiempo, de aprendizajes sobre todo. Excelente, Milagros. Muchísimas gracias. Agradecemos todas las preguntas que nos hicieron. Por cuestión de tiempo no podremos responderlas por aquí, pero les pido que nos escriban a nuestros correos andrea.arzaba@gigen.org y mariel.losada@gigen.org. Con muchísimo gusto les responderemos. Y bueno, agradecer a Mariana, a José Luis, a Luz Melí, a Milagros por esta charla tan rica. Muchas gracias por compartir sus experiencias, sus miedos, lo que les inspira y bueno, también la realidad, ¿no? Como el behind the scenes de tener un medio independiente y llevar un medio independiente. Les estaremos enviando la grabación de este webinario a todos los registrados por correo esta tarde o a más tardar mañana por la mañana y también un resumen de todo lo que se dijo hoy en día. Gracias a todos y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias.